Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a Sensor UABC en este especial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Frida, nuevamente un placer y un gusto estar contigo en este programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos desde tu casa, desde tu hogar, desde tu trabajo, estar con nosotros aquí en Sensor UABC. Muchas gracias. Y hoy estaremos compartiendo con ustedes los productos audiovisuales de la materia Producción Audiovisual del Grupo 551. Así es, Juan Pablo, también estaremos viendo algunos de los mejores trabajos de la carrera de asesoría psicopedagógica, exactamente de la materia de televisión educativa y cultural. Ambas materias fueron impartidas por la profesora Concepción Batzin Melgoza. No sé si sabías también, Frida, que estos dos grupos fueron partícipes del 2021-1 semestre pasado. Así es, Juan Pablo. Vamos a comenzar el programa. Ya comienza Sensor UABC. Para hablar. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Pues hablando, ¿qué más? ¿Y ese cubrepapada? ¿Cubrepapada? Sí, es mi cubrebocas. ¿No te has dado cuenta de lo mal que lo traes puesto? Recuerda usarlo siempre arriba de la nariz. Tenerlo debajo de ella no te sirve de nada y aparte te ves bien menso. ¿Así? Creo que no me expliqué. El cubrebocas siempre debe de cubrir tanto la boca como la nariz. Así reducirás el riesgo de contagios. Protégete y protege a tu familia. Aún en casa, podemos contagiar a los que queremos. Recuerda usar tu cubrebocas. Continuamos con Sensor UABC. Los productos de la materia Producción Audiovisual de la licenciatura en Comunicación son aquellos que nos concientizan en ciertos momentos de nuestra vida actual, como el uso correcto del cubrebocas, el hábito de la lectura, entre otros. La verdad, todos muy loables por su trabajo y esfuerzo. ¿Qué te están pareciendo a ti, Frida? Con respecto a los proyectos de la carrera de asesoría psicopedagógica, podemos ver productos más educativos que van referidos más que nada al público infantil. Continuamos con Sensor UABC. La religión islámica es una de las 3 religiones abrámicas o monoteístas. Su sagrada escritura es el Corán. Su principio fundamental es el Shahada. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. En México, la comunidad islámica está constituida principalmente por personas de diversas procedencias, ya sea Oriente Medio, Estados Unidos, Europa o Sudamérica. Las imágenes presentadas son 2 musalas de Baja California, Masjid Omar y Masjid Al-Nur. Las musalas o mezquitas son centros de reunión donde los profesantes de la religión se juntan para hacer 5 rezos diarios. Estos espacios están ornamentados con caligrafía árabe, formando figuras en las paredes. Se suele considerar como una de las principales artes islámicas. Los 5 rezos están anunciados en un horario visible al público y están determinados por la posición del sol. Se le conoce como salat. Hacer oración 5 veces al día, en la mezquita o en dirección a su posición. Los hombres y las mujeres están divididos por áreas. Sin embargo, la oración se lleva de la misma manera. Antes de entrar al área de la oración, es indispensable seguir un código de higiene estricto e ingresar sin zapatos.
imán es quien dirige las oraciones colectivas. Es el líder de la musala. La palabra musulmán proviene del árabe y significa el sometido a la voluntad de Dios. Una vez terminada la oración, se reúne la comunidad para platicar y comer. Se ofrece una porción de comida gratuita. Que tuvimos fue cuando nos encontramos con la restricción de que no podíamos tomarle foto a las mujeres, ya que era uno de los principales temas que queríamos tocar y donde queríamos enfocarnos. Además que habían varios espacios en los que no podíamos entrar y eso también se nos dificultó de manera que no obtuvimos los resultados que queríamos en el momento. Aprendí varias cosas, aprendí que todavía existen muchos tabúes respecto a la comunidad musulmana, respecto al Islam. Se le conoce como Ramadán al ayuno que el musulmán hace una vez al año. Concluye con una celebración. Se sacrifican cabras y se reparte la carne en la comunidad. Creo que fue una experiencia totalmente diferente, nueva y totalmente me gustaría volver a repetirla. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián. En este video hablaremos sobre la adicción a los videojuegos. ¿Es esta una nueva enfermedad mental? Existe la idea de que los videojuegos son dañinos para nuestra mente y nos vuelven violentos, y que pasar tantas horas jugando es indicación de adicción. Esta idea se ha vuelto un hecho, pues la OMS ha declarado a la adicción a los videojuegos como una nueva enfermedad mental. En este video se hablará del por qué los videojuegos forman parte de esta nueva clasificación, de sus pros y sus contras, y cómo algunos medios y organizaciones los ven. La adicción a los videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que puede ser en línea a través de internet o fuera de línea, según afirmó la OMS. Esta nueva adicción entró en vigor el 11 de febrero de 2022, en la categoría de uso de sustancias o comportamientos adictivos, luego de ser aprobada en su asamblea en mayo de 2021. Después de que esto fue declarado, estas son algunas de las industrias de los videojuegos y organizaciones dedicadas a ellos que protestaron. Pero entonces, además de estas, ¿cuál es la percepción de algunos medios de comunicación, instituciones y organizaciones sobre los videojuegos? A finales de agosto de 2021, el DIF publicó en su cuenta de Twitter una infografía en la cual especificaba los riesgos de los videojuegos. La cuestión fue que uno de sus datos no estaba sustentada por fuentes científicas. Es cuando Mental Video Games Therapy contestó al tweet invitándoles a una asesoría. Aparte, algunos usuarios también aportaron con sus comentarios en oposición al tweet del DIF.
Hay otros casos donde periódicos digitales tienen notas como las siguientes. ¿Qué tanto tiene que ver la psicología con los videojuegos? Tenemos una idea de que existe un equipo de profesionales detrás de la creación de un videojuego. Lo que no muchos conocen es que la psicología forma parte de este equipo de profesionales. Su labor es tan importante como la de los demás. Su conocimiento se complementa, se encarga de analizar y evaluar los juegos para que, aparte de que sean estimulantes y divertidos, también dejen algo positivo en los jugadores. Según investigaciones, algunos de los beneficios por jugar videojuegos son proporcionar y aumentar el aprendizaje, salud y habilidad social, fortalecer habilidades cognitivas como la navegación espacial y el razonamiento, la memoria y la percepción. Desarrolla y aumenta la lectura, mejora el ánimo de los jugadores y evita la ansiedad, capacidad de recuperación frente a fallos o equivocaciones. En los niños, desarrolla habilidades para resolver problemas y aumenta la creatividad, nivel de atención y concentración. No se busca desmentir o restar importancia a lo que dijo la OMS. Lo que se busca es brindar una perspectiva distinta, ni tampoco enfocarnos únicamente en hablar sobre los beneficios de los videojuegos, sino aludir con el proceso que se lleva a cabo para la realización de un videojuego y la labor de la psicología que se encarga de analizar todos estos aspectos para la realización de este. Por lo tanto, se debe de investigar más, con el fin de comprender el impacto de los videojuegos desde una perspectiva más equilibrada. Gracias, nos vemos después, donde seguiremos hablando sobre todo este mundo de los videojuegos y el impacto que está teniendo en la actualidad. El pequeño Bodoque llegó de la escuela y parece no sentirse bien. ¿Qué le habrá ocurrido? Hijo, ¿qué te sucede? Hoy perdí mi pelota favorita en la escuela y comencé a llorar y mi cuerpo se siente extraño. Ahora no tengo ganas de jugar. Entiendo, hijo. ¿Sabes qué es una emoción? No, mami. ¿Qué es eso? Verás, todos, desde los más pequeñitos a los más grandes, sentimos emociones. Son señales que nuestra mente y cuerpo expresan cuando algo nos está pasando. Así que nos ayudan a reaccionar rápidamente a esas situaciones. Y aunque aparecen sin avisar y duran tan solo unos segunditos, forman parte de nuestro día a día. Y la emoción que estás sintiendo se llama tristeza. ¿Tristeza? ¿Eso qué es? La tristeza es una emoción que puede aparecer cuando perdemos algo que queremos mucho, como tu pelota favorita o cuando sucede algo que no nos hace bien. La tristeza puede hacernos llorar, enfermarnos o que no tengamos ganas de jugar, pero es una emoción que no durará mucho tiempo y pronto estarás mejor. Mientras tanto, yo estoy aquí para apoyarte y llenarte de abrazos. Muchas gracias, mami. Mañana quiero seguir aprendiendo sobre las emociones. Guácala. Gabu está haciendo muecas. ¿Qué emoción aprenderemos hoy? Guácala, guácala. Gabu, cariño, ¿qué ha pasado? Estaba jugando en el pasto y sin querer toqué un caracol.
Fue muy extraño sentirlo. Estaba pegajoso. ¡Iuk! Mami, ¿esto es una emoción? Así es la emoción del asco. Esta emoción aparece cuando algo no te es agradable y te hace alejarte de él, o un malestar en tu estómago. ¿Como cuando toqué ese caracol o cuando la sopa te queda salada? Así es. El asco puede ayudarnos a evitar situaciones que dañen nuestra salud, como comer un alimento en mal estado. Está bien que sientan disgusto. Pueden acercarse a un adulto para juntos reflexionar si es algo dañino para ustedes. Entiendo. Gracias, mami. ¿Me ayudas a investigar sobre los caracoles? Quiero saber por qué son tan pegajosos. ¡Guácala! Claro que sí, cariño. Sí, vamos. Bodoque intenta esconderse. ¿Estará jugando al escondite? ¿Bodoque? Es hora del almuerzo. Cariño, ¿qué es lo que ocurre? En la biblioteca leí un libro de monstruos y ahora creo que uno de ellos vendrá a atacarme. Debo esconderme, mami. Tranquilo, cariño, estoy contigo y es un buen momento para explicarte una emoción. El miedo. Mami, yo sé qué es la emoción del miedo. Leí en un diccionario que el miedo aparece cuando algo es peligroso o puede hacernos daño. Es correcto, Gabo. El miedo es una emoción que sentimos cuando nos encontramos ante algo peligroso que puede ser real o imaginario. Puede hacer que nuestros latidos vayan más rápido, quedarnos quietos o escondernos, dar saltitos cuando algo nos toma por sorpresa. El miedo nos ayuda a ser cuidadosos y alejarnos del peligro. Cuando tengan miedo, yo estaré aquí para escucharlos y protegerlos. Parece que el pequeño Bodoque se encuentra un poco alterado el día de hoy. ¿Será que podremos encontrar la emoción que lo aqueja? Cariño, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienes esa actitud? No puede ser. ¡Repámpanos! Cariño, cuéntame, ¿por qué actúas así? Hoy en el patio de la escuela estaba dibujando un dinosaurio. En la salida le enseñé el dibujo a mi amigo y no me lo regresó. Eso no me gusta. Quiero que me lo devuelva. Ya veo, estabas molesto. Esa emoción se llama ira. Esta aparece cuando sientes que algo no es bueno para ti o no es lo que querías. La ira puede ayudarte a defenderte ante lo injusto, pero también puedes lastimar a alguien o a ti, y eso no está bien. Lo mejor es pensar antes de actuar. Puedes hablar con tu amigo de lo que sientes. Seguro te regresa tu dibujo. Cuando sientas ira, para, respira, piensa y actúa. Una vez más, respiremos juntos. La familia está reunida en la sala. Juntos hacen un reencuentro de las emociones que han aprendido. ¡Qué bonito día! ¿No creen, pequeño Bodoque y pequeña Gabu? Sí, mami. ¿Qué les parece si contamos las emociones que hemos aprendido? Yo empiezo. Aprendimos sobre la tristeza que puede aparecer cuando perdemos algo que queremos y el asco que parece cuando algo no nos gusta. Muy bien, Bodoque. Ahora tú, cariño. Después aprendimos sobre la emoción del miedo, que nos ayuda a alejarnos del peligro. Y la ira puede aparecer cuando sucede algo que no queremos. Excelente. Sí que aprendieron mucho. ¿Cómo se sienten? Yo tengo muchas ganas de saltar y bailar. ¡Yay! Yo quiero ver a mis amigas y amigos para contarles todo lo que he aprendido y se sientan tan bien como yo. No hemos dejado de aprender. Lo que ustedes están sintiendo es la emoción de la alegría. ¡Wow!
La alegría es una emoción que sentimos cuando nos ocurren cosas positivas, como ganar una estrellita en la escuela o jugar tu juego favorito. La alegría nos hace reír, nos da energía o ganas de estar con personas que queremos. ¿Y saben qué puede alegrarnos más? ¿Qué cosa? Un fuerte abrazo. ¡Sí! El día de hoy aprendimos sobre unas cuantas emociones. Pudimos ver características físicas para interpretar cuando una persona está sintiendo algo. Pero sobre todo, es importante que antes de adivinar, le preguntes a la otra persona cómo se siente. Aprende a darle palabras a lo que sientes. Permite que las personas te conozcan y que conozcan lo que te enoja, lo que te hace sentir triste o lo que te hace brincar de alegría. No es malo abrirse a otras personas. Cuéntales lo que sientes a las personas que sientas indicadas. Y cuando una persona te hable sobre sus emociones, trátalo con respeto. Es importante que sepas que todos tenemos distintas maneras de ver el mundo y por tanto, lo que a ti te da miedo, a otra persona puede causarle gracia, asco o tristeza. Hola niños, ¿saben que los Yumanos fue un pueblo indígena que vivió aquí en Baja California? El día de hoy vamos a ver un pasado siempre vivo. ¿Qué conservamos del primer pueblo prehispánico y que dio origen a estas 4 grandes culturas? Comenzamos. Los Yumanos son el primer pueblo indígena que dio origen a 4 pueblos más, que han sido los pueblos representativos de Baja California, cada uno con sus características propias. Muy bien niños, ahora como primer pueblo tenemos a los Cucapá. Los Cucapá viven en la orilla del río Colorado y pescan con la ayuda de redes, mientras que los niños se divierten lanzando piedras al río. Los Cucapá también tienen lugares sagrados, como lo son la montaña del Águila. En la montaña del Águila algunas veces se forman arcoíris. Este es un fenómeno al que llamamos la señal de los 2 soles. Para ellos era una señal de muy mal augurio. Como traje típico tenemos unos pectorales que estaban hechos por pequeñas conchas o por cuentas de barro. Sus casas estaban construidas por cachanillas y barro también. Y ahora hablaremos de los Paipai. Ellos eran un pueblo indígena que vivía en lo alto de la Sierra de Santa Catarina. Para alimentarse cazaban liebres y conejos con arco y flecha y utilizaban su pelaje para abrigarse. Las mujeres practicaban alfarería y hacían cestas de pino. Por supuesto que estas fueron actividades que fueron transmitidas de generación en generación. Tanto los Cucapá como los Paipai practicaban una serie de fútbol prehispánico, el cual se llama Piak, en el cual consistía en enfrentamiento de 2 equipos, los cuales utilizaban un palo con horqueta y una pelota del tamaño de una naranja. ¿Pueden creerlo? Muy bien, ahora hablaremos sobre los Quiligua. Ellos desarrollaron una gran cultura material donde incluían el palo cazador, figuras, tablas y tapas ceremoniales. Para ellos era muy importante establecer ceremonias porque creaban contacto con los muertos. El nimpunjo que podemos ver aquí es una figura que tenía pies, cabeza, ojos y era tallada en un palo fierro. El nimpunjo también es conocido como el cuñado y es para representar a los muertos en las ceremonias después de un año de su fallecimiento. Muy bien niños, ahora hablaremos sobre los Kumiai. Ellos son el grupo humano más numeroso encontrado en Baja California y están localizados en 7 lugares diferentes en 3 regiones. Ellos desarrollaron la pesca y la recolección de productos del mar. En su cosmovisión era muy importante cremar al difunto con sus pertenencias, porque de no ser así, decían que el difunto podía regresar por las cosas que le pertenecían en vida. Ahora sabemos que los Yumanos tienen origen a culturas como los Quiligua, Kumiai, Paipai
y Cucapá, que han sido culturas que se extendieron por toda Baja California para dar origen a como hoy lo conocemos. Han sido pueblos milenarios de más de 2.500 años que han sobrevivido a lo largo del tiempo gracias a habilidades y destrezas que los han mantenido aquí en Baja California. Se define como un desastre natural a aquel evento que ocasiona enormes pérdidas humanas y materiales debido a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra. Entre los terremotos o sismos que se han documentado en este país, el de 1985 permanecerá en la memoria de todo mexicano, además de los del 2017 y 2019, que cobraron la vida de más de 470 personas. Los escenarios frecuentes ante estos acontecimientos son edificaciones colapsadas donde cabe la posibilidad de encontrar personas que se encuentren atrapadas en los escombros. Son de difícil acceso y por ello la búsqueda de sobrevivientes es tardada. Pero, ¿qué si te dijera que existe la posibilidad de crear un prototipo, un robot serpiente, que acelere este proceso? Gracias a su singular forma para desplazarse en diferentes superficies, las serpientes han servido de inspiración para crear una máquina de movilidad robótica. Alumnos del taller de robótica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron una investigación con el fin de crear el diseño de un robot serpiente que pueda adentrarse a espacios irregulares, informar en caso de encontrar un ser humano e ir a lo seguro en una ubicación exacta. Para la construcción de este modelo, los jóvenes trabajaron en distintas áreas de la ingeniería: electrónica, mecánica, programación, control, adquisición de datos y la comunicación inalámbrica. Una de sus innovaciones es el sistema de tracción, que consta con un chasis robusto con 2 orugas de tracción, además de un sistema de suspensión que permite el desplazamiento con facilidad, adaptándose al terreno y la protección de los componentes electrónicos. El robot cuenta con 4 flippers, uno en cada esquina, para auxiliarse en terrenos irregulares e inclinados. Facilita cargarlo para pasar sobre obstáculos o por zonas demasiado estrechas. Tiene un brazo manipulador que puede proporcionar objetos a las víctimas, como medicamentos o alimento. Tiene 6 grados de libertad de rotación de tronco, hombro y codo para posicionarse, y 3 para manipular el objeto con un alcance de 1 metro. Opera una carga de medio kilo. El prototipo tiene como nombre A-Finder B3. Se le implementaron 5 cámaras y sensores para generar un mapa de la zona a medida que se desplaza en ella. Además, es capaz de detectar movimiento, niveles de dióxido de carbono para encontrar víctimas no visibles a través de sus exhalaciones, símbolos de peligro para integrarlos al mapa y además puede leer códigos QR. El equipo del taller de robótica de la UNAM te invita a participar en este y en futuros proyectos. Se encuentran emocionados por divulgar el conocimiento que fue adquirido aquí y nosotros esperamos que este prototipo y futuros formen parte de la investigación para así disminuir la cantidad de personas desaparecidas o fallecidas en estos movimientos telúricos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial de Sensor UABC. No olvides vernos todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. Gracias por acompañarnos nuevamente. También te recordamos, si te perdiste el programa, puedes verlo todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Y no olvides que tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, donde nos puedes encontrar como Sensor UABC. Y en caso de que te hayas perdido algún episodio de la temporada pasada, nos puedes buscar en YouTube como Sensor UABC. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.